106.5. Bien, señores, tal y como anunciamos, en el día de hoy estaremos conversando sobre el presente y el futuro de los fondos de pensiones en la República Dominicana. En estos momentos nos acompañan Jaime Aristi Escuder, Leimi Lora, que es abogada, y Wendy Capellán, que es economista, tanto como Jaime Aristi Escuder. Entonces, en principio vamos a hablar de un enfoque histórico de dónde se ha creado esto de los fondos de pensiones, cómo ha surgido, qué está pasando en el mundo y particularmente en nuestro contexto. Pero nuestros oyentes no nos perdonarían tener a Jaime y tener a Wendy y no decirle, señores, brevemente, por favor, sobre esta propuesta de reforma fiscal que se filtró en el día de ayer, pero ya ayer el vocero de gobierno ha dicho que el gobierno no la filtró. Pero bueno, de todas maneras, Jaime, brevemente pudiera decirnos algo de esto y después nos vamos al tema del presente y futuro de los fondos de pensiones. Bien, muy buenos días a todos. La realidad es que es un paquetazo tributario, no es una reforma fiscal tal como se había anunciado inicialmente, sino que es un paquetazo tributario por el conjunto de medidas que tiene, que asciende en términos de recaudaciones a alrededor de 140.000 millones de pesos que provendrían fundamentalmente de la clase media. Hay algunos impuestos que son muy duros. Cuando entramos, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, vemos que se estaría estableciendo un impuesto marginal máximo de impuestos sobre la renta a personas físicas de un 35%, es decir, que se elevaría de 25 a 35% a partir de 72.000 pesos al mes. Es decir, personas que ganen por encima de 72.000 pesos al mes, se le estaría gravando ya cada peso adicional que obtenga con un 35%. Es una tasa alta, sin lugar a dudas es una tasa muy elevada y eso repercute negativamente sobre la clase media. Hay también otras figuras impositivas importantes que se estarían aplicando, como es el caso de la ampliación de la base del ITEVIS, una ampliación que uno pudiera estar de acuerdo con ella, pero hay algunos elementos que nos llama a preocupación, como es el caso de que se estaría agravando con el ITEVIS los servicios de salud privada y sin embargo los servicios de salones de belleza no. Entonces cuando uno observa eso, uno se pregunta, bueno, ¿qué es preferible? Estar en una situación donde tú pudieras decir que estás muy bien, estás bien acicalado, estás bien bonito, pero estás muerto, o estar vivo y despeinado. Entonces yo creo que es preferible estar vivo y despeinado que muerto y bien peinado. Ese sería el mensaje en términos de recomendación con relación a la ampliación de la base del ITEVIS, que hay que tener cuidado con ella. Otro punto que se establece es la ampliación o aumento de la tasa del impuesto sobre la renta a personas jurídicas de 27 al 30%. Eso también repercute porque no discrimina con relación al tamaño de la empresa, en el sentido que se pudiera haber pensado, lo que significa que las pequeñas y medianas empresas entonces también se perjudicarían con ese aumento del 27 al 30% del impuesto sobre la renta. Hay otras medidas, como es el caso de los impuestos al consumo, específicamente impuestos selectivos al consumo, que se estarían utilizando para sustituir a arancel. Por ejemplo, ustedes saben que tenemos acuerdos comerciales con diversos países donde los carros, los vehículos no estaban ya pagando esos aranceles, sin embargo, porque tenían arancel cero, sin embargo se sustituye el arancel, se elimina el arancel y se coloca un impuesto selectivo de un 20%, lo cual es algo también ilógico porque hay que señalar que cuando se estableció la primera placa, se estableció como un sustituto del selectivo propiamente, es decir, que ahora tendríamos dos selectivos, uno sobre otro. Y eso es algo que también se ve claramente de que es distorsionante y es simplemente con el objetivo de aumentar las recaudaciones. Eso va a tener un impacto importante sobre algunas actividades económicas, será distorsionante y obviamente que perjudicará el nivel de ingreso disponible de la población. Sí, Jaime, Wendy, ¿qué piensa de esto? Mira, como persona que siempre ha estado involucrada en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, me parece sorprendente y un contrasentido que luego de que hayamos logrado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y los países del CARIFORUM en el marco de lo que es el EPA,
que es el acuerdo de complementación económica, y el DERECAFTA con Estados Unidos y los países de Centroamérica. Es impresionante que se intente desconocer una conquista que nosotros ya tenemos, que es la exoneración del 20% del arancel en el caso de los vehículos, y que el gobierno se pueda prestar a que se le ese 20% del arancel que ya está descontado para los vehículos que provienen de esos países, ahora lo conviertan en un impuesto interno selectivo al consumo. Tú tienes que darte cuenta que cuando se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, el gobierno se inventó el impuesto a la primera placa como una forma que hoy es el 17% del valor de un vehículo. Cuando usted trae un vehículo a este país, usted tiene que pagar el 17% del impuesto a la primera placa, un 2% del impuesto al CO2, y tiene que pagar además un 18% de ITEVIS y un 20% de arancel. Pagan arancel los vehículos que vengan de Estados Unidos, perdón, de Corea, de Japón y de otros países. Ahora bien, los que vienen de los países con los que tenemos tratado de libre comercio, que es Estados Unidos y los países de la Unión Europea, al menos tienen exonerado el arancel. Entonces, ¿cómo es posible que esa conquista no se la vengan a quitar? Y entonces eso es un desconocimiento y un irrespeto a aquellos países con los que firmamos tratado de libre comercio. En este momento, en República Dominicana, cuando usted compra un vehículo, más del 60%, prácticamente el 60% del valor del vehículo son cargas tributarias que se le están pagando al fisco. Entonces, convertir el arancel en un impuesto selectivo al consumo es una manera de eludir la responsabilidad de otorgar las preferencias arancelarias que tienen los tratados de libre comercio. Yo entiendo que eso debe revisarse, porque lo único que hay que hacer es que se cumpla con las reglas y los procedimientos de origen de los tratados, pero nunca desconocer algo que ya se tiene. Y entiendo que, como dice Jaime, el 35% es mucho dinero, igual que el impuesto a las transferencias bancarias, que dice como impuesto a los cheques que un 0.75 es mucho comparado con el 0.15. Hay varias cosas que hay que revisar. No, pero es 0.15 y 0.075. Sí, o sea, hay que ajustarlo. Bueno, o sea, no se está sumando mal. Sí, estamos partiendo de un documento que se hizo público y que sabemos que de alguna manera alguien lo pensó y lo puso a caminar, pero que el gobierno rechaza ser responsable de él. No, de la divulgación. No niega la elaboración, porque obviamente eso solamente el gobierno puede elaborar eso. Yo por los datos que tiene adentro. No creo que, pero no creo que el gobierno como tal. Acuérdate, Oli, que mi primer trabajo fue en 1990 para la Universidad de Harvard y Naciones Unidas en la elaboración de la reforma tributaria de 1992. Una reforma que dio excelentes resultados. Exactamente. Entonces, ahora, Jaime, hay datos ahí que solamente lo tiene el gobierno. Hay una realidad y lo voy a plantear primero porque te tengo un gran respeto. Es decir, tú eres un conocedor de las finanzas y de la economía, igual que Wendy, pero tú has trabajado exactamente en el tema fiscal. La República Dominicana viene postergando una reforma que debió haber discutido, consensuado hace décadas, vamos a decir. Cuanto más tiempo tardamos, mayor será el impacto. Es decir, entonces no teníamos, incluso previo a la situación pandémica que nos obligó a asumir compromisos igual que a la mayoría de los países. La crisis actual no es responsabilidad de X o Y. Fue un evento fortuito, un cisne negro. ¿Qué puede hacer el gobierno ahora? ¿Qué tú recomendarías frente a esta realidad, frente a todos los puntos que usted está planteando? Hay dos puntos solamente. Primero, lo que dijo el programa de gobierno del PRM, la reducción de todo gasto superfluo por 129,000 millones de pesos, eso está en el programa. Y segundo, ¿es factible? No, eso hay que preguntárselo al gobierno. Y segundo, porque ellos fueron los que lo dijeron. Y segundo, lo otro que hay que hacer es la reforma que propuso en una entrevista el presidente Luis Abinader, donde hablaba de reducir las tasas, hablaba de que no se podía pensar en aumentar tasas porque eso pudiera tener efecto. Entonces yo creo que pero no teníamos la pandemia ni la situación que nos trajo esto. Entonces ya tenemos que replantearnos. No. Fíjate una cosa, cuando él hablaba ahí, él lo que estaba era presentando lo que son los principios básicos de un sistema de imposición. Sí, Jaime y Wendy, propongo lo siguiente, el tema es apasionante y va a seguir. ¿Qué les parece si retomamos lo que nos une en el día de hoy, presente y futuro del Fondo de Pensiones? Y para hablar de esto, vayamos un poco al pasado, que es el Fondo de Pensiones,
cuál es el objetivo, la ley que crea esto, para luego pasar a esas inquietudes que tiene la mayoría de la población. ¿Qué les parece, Wendy, Jaime y Julio? Está con nosotros Leimi Lora, abogada, que está vía Zoom. Hola, buenos días. Así es. Hola, buenos días, Leimi. ¿Cómo están? Bueno, Jaime Aristi Escuder. Está también aquí ya con nosotros el diputado del Partido de Liberación Dominicana, Eddie Montaz. Entonces, adelante, Marilena. Sí, entonces comencemos por el principio, ¿qué es un fondo de pensiones, los objetivos y la ley que lo crea? Y esto como introducción para más adelante pasar a esos temas que inquietan a la población. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Lamentando muchísimo no poder estar con ustedes en el estudio en la mañana de hoy. La pregunta, María Elena, en el caso particular de República Dominicana, si nos vamos a los antecedentes, pasamos en el año 2001 con la promulgación de la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, de un esquema de reparto que lo preservamos vivo por el tema de lo que se llama el pasivo previsional o lo que serían los derechos adquiridos que tenían trabajadores que hasta ese corte estaban cotizando a ese sistema de reparto creado en su momento por la ley del Instituto de Seguro Social, que me imagino que todos lo recordamos y que saben que en el 2019 pues quedó ya sin funciones, quedó derogado por efecto de la ley 397-19 y tenemos todavía en vigencia también aquellas pensiones del sistema de reparto para servidores y funcionarios públicos al amparo de la ley 379-81. Cuando hablamos ya, nos transformamos entonces a un régimen de capitalización individual, que es lo que se conoce actualmente como lo que son esos fondos de pensiones. Fondo de pensión es un saldo, es una cuenta a donde se acumulan aquellas aportaciones voluntarias y obligatorias, que son básicamente las que todos realizamos en compañía de nuestro empleador. Recordemos que aportamos un 9.97% de nuestro salario a aquellos que tienen relación de dependencia, porque solamente ahora mismo estamos cotizando trabajadores formales. Y también se suman aportaciones voluntarias, que son permitidas y admitidas por el sistema para generar una mejor pensión. ¿Qué logramos nosotros? ¿Cuáles fueron aquellos aspectos de mayor trascendencia en ese cambio de modelo que tuvimos a partir del año 2001? Pasamos de un régimen deficitario, un régimen que era excluyente, pues solamente una población muy pequeñita, muy reducida de nuestro país estaba afiliada y cubierta contra riesgos como la vejez, la muerte y la discapacidad, que se incluyen ya dentro de nuestro esquema de protección social a partir del año 2001, y todos aquellos trabajadores con relación de dependencia en la actualidad están obligados junto con sus empleadores pues a realizar esas aportaciones que les van a permitir recibir una pensión llegada a la edad de retiro. Otros beneficios colindantes y que son prestaciones inmediatas que muchas veces las personas la pierden un poco de vista, son esa garantía de una pensión por discapacidad en caso de que usted sufra una lesión o alguna enfermedad que le impida trabajar o le reduzca su capacidad productiva, y también tienes garantizada para tus familiares en caso de fallecimiento una pensión por sobrevivencia o el saldo de la devolución de esa cuenta en caso de que no esté cubierto o no tenga, tus familiares no califiquen para recibir la pensión por sobrevivencia. Igualmente también tenemos la devolución de ingreso tardío, que es un beneficio que fue puesto en vigencia con posterioridad a partir del año, de manera formal y oficial a partir del año 2014, que se dijo, no, todo aquel que quiera, que entró con 45 años de edad o más al sistema y el saldo que tiene, si bien le da para recibir la pensión mínima, pero desea que le devuelvan mejor su dinero, a los 60 años y con 30 días cesantes puede solicitar la devolución de ese saldo. Igualmente, trabajadores con enfermedad terminal, léase una persona con pronóstico cero de vida, o sea, que no va a vivir más de 6 meses y su médico así lo ha diagnosticado, luego de ser evaluado por las comisiones médicas, igualmente, y no está trabajando, puede solicitar también la devolución de su saldo. No sé si con eso respondo tu pregunta. El tema de los antecedentes, hay una connotación interesantísima y es la sostenibilidad que garantiza tener un régimen de capitalización individual que se ha convertido justamente ahora mismo en el ahorro nacional más importante que tenemos como país y que para muchos trabajadores también supone la única fuente de ahorro que tienen, que le garantizaría, llegado el momento oportuno, bajo las condiciones dispuestas por ley, recibir pues un beneficio que sustituya o reemplace el salario actual. Leimi, solo una inquietud, por favor, Julio. Sí. Como hablaste de aportes obligatorios, que eso todos los hacemos, y aportes espontáneos, ¿tienen el dato de si se están realizando estos aportes espontáneos y en qué medida? Sí, tenemos un registro de datos oficiales de la Superintendencia de Pensiones al corte de septiembre 2021 que superan los 200 millones de pesos, de personas que incluso lo realizan junto con su empleador. Hay empresas que como parte del acompañamiento a sus empleadores, como una prerrogativa adicional,
es una aportación extra también del salario ese, de esa aportación que yo te comentaba ahorita, de ese 9.97, ponen un excedente junto con su trabajador. En mi caso particular, yo me pongo siempre de ejemplo, yo con todos mis empleadores siempre les decía, descuéntame un X% de mi salario antes de que me pagues. Recordemos que es un incentivo que tiene la aportación a la seguridad social, es que están exentos de impuestos. O sea, tu descuento de impuestos sobre la renta lo realizan luego de la aportación a la seguridad social. Leimi, hablabas de la devolución de los fondos o recursos tardíos. He escuchado a algunas personas que dicen haber reclamado esa devolución a su AFP y que no se le ha respondido. En este caso, ¿cómo es el procedimiento? Y por otra parte, están lo que llamamos la masa sucesoral. Cuando se produce el fallecimiento de algunas personas, los dependientes, los hijos, los parientes de esa persona, siempre tienen la queja de que el mecanismo de devolución no es expedito. Bueno, ahí realmente hay una confusión importantísima y de hecho, como dicen los economistas y los estadísticos, contra datos es difícil refutarlo, ¿verdad? Datos probados, y los registros de datos oficiales de CIPEN dan cuentas claras de que en el caso particular de ingreso tardío, más de 176,000 personas ya han recibido el beneficio, para un total de más de 33,000 millones de pesos que se han devuelto a la fecha. El proceso en el caso de ingreso tardío es simple. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que debe cumplir con el requisito de que su primera cotización la realizó teniendo la edad de 45 años de edad o más. Debes tener 60 años al momento de solicitarlo y debes tener 30 días cesante. Le hace que no puedes estar trabajando. Si no cumples con alguno o ninguno de esos requisitos, lamentablemente no se te puede pagar el dinero, no te pueden hacer la devolución del saldo. Pero el proceso es única y exclusivamente presentarse ante la AFP a la que usted esté afiliado con su cédula en la mano o una copia de su cédula en la mano. Inmediatamente hacen el trámite, le llenan un formulario y el dinero se lo pagan en la forma que usted desee en un plazo inferior a los 10 días laborables. Todo aquel que lo ha solicitado creo y que lo ha recibido creo que ha tenido una experiencia gratificante y satisfactoria. Entonces, en el caso particular no ha habido retraso en la entrega de los recursos solicitados por esta situación de fallecimiento. No. No ha habido ningún tipo de problema con por esto. Fallecimiento no. Ingreso fallecimiento es otra cosa. Ella está hablando ahora de la devolución tardía. Devolución ahora, de ingreso tardío. Trátanos el tema del fallecimiento, de los fallecimientos. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de fallecimiento, recordemos lo siguiente. Lo primero es probar que existe una afiliación o una relación entre usted y la persona que falleció, porque recordemos que es dinero que se está pagando. Las condiciones son notificar evidentemente a la administradora de fondos de pensiones que esa persona falleció, porque señores, tenemos un problema de entrada. La gente no va a la AFP a decirle que su familiar falleció, y eso viene arrastrándose por un tema de falta de educación, porque el afiliado tampoco le notifica a sus familiares que estaba afiliado cotizando a una AFP. Entonces las personas muchas veces no saben a dónde debe dirigirse para solicitar el beneficio. En ese caso, lo único que usted tiene que hacer, tiene que ir a notificar a la AFP que esa persona falleció, llenar llevar el acto de notoriedad donde se establezca claramente que ustedes son los beneficiarios o los herederos legales. Recordemos, como les decía, existen dos modalidades en caso del fallecimiento. Una pensión por sobrevivencia, si su afiliado fallecido, su familiar fallecido, estaba cotizando al momento del fallecimiento y estaba cubierto por el seguro de sobrevivencia, la esposa o el esposo y los hijos hasta los 21 años, si son solteros y estudiantes, o los hijos con discapacidad, van a recibir entonces una pensión por sobrevivencia que se distribuye 50% entre la pareja y 50% entre los hijos que le sobreviven. Si no hay esos beneficiarios, entonces el afiliado no estaba activo al momento del fallecimiento, se procede entonces a la devolución de ese dinero, para lo cual recientemente ya se eliminó incluso la traba del pago de los impuestos sucesorales, y de marzo a agosto 2021, luego de haberse eliminado ese requisito, tenemos cuentas de que más de 722 millones de pesos han sido ya devueltos a un total, y discúlpenme que lo leo porque lo tengo aquí anotado, ustedes saben que los abogados y los números tenemos que leerlo para decir cifras ciertas. Tenemos que más de 1.353 familiares ya han recibido el saldo de las cuentas de sus afiliados fallecidos. El proceso no debe ser engorroso, no debe ser
tortuoso, pero sí debemos recordar que debemos cumplir con los requisitos y muchas veces contamos con personas que están, no, están ávidas de información, no saben a dónde ir, no saben cómo solicitar la pensión o la devolución del saldo. Muchas veces ni siquiera saben dónde solicitar el acta de nacimiento de los familiares que sobreviven. O sea, tenemos un problema también con el registro civil. Una preguntita. Que son cosas que deberíamos... Una preguntita sobre ese aspecto. ¿No hay posibilidad de que la AFP, con el poco dinero que reciben por el manejo de los fondos, tenga una especie de alerta? Por ejemplo, yo dejo de cotizar porque fallecí. Tengo 2 meses que no cotizo, lo que sea, me desvinculo de la empresa, no está llegando la cotización. La AFP tiene que esperar que llegue la esposa analfabeta, pobre, sin formación, para generar una alerta y darle seguimiento a lo que está pasando con ese trabajador. Ok. Wendy, ¿qué piensas? ¿Y cómo porque una persona deje de cotizar en un mercado tan itinerante como el nuestro, un mercado laboral donde la gente pasa constantemente? Primero, cambia muchísimo de empleo, pasa también constantemente de la formalidad a la informalidad. ¿Cómo yo puedo presumir que porque una llamadita por un call center podría ser? Lo hacen, se hace, pero recordemos también que aquí las personas tienen teléfono con tarjetica, que lo cambian constantemente el número, se mudan de residencia, no tienen el registro de los teléfonos del domicilio, el empleador lamentablemente por un tema de protección de datos no puede darte información de ese trabajador, o si quiere, a veces por ayudar lo hacen, pero si no quieren te dicen que no pueden revelar información personal, lo cual es correcto. Entonces recuérdense que tenemos una ley de protección de datos. Se hacen investigaciones y levantamiento incluso hasta con las páginas crediticias. Todo eso se hace, pero la verdad es que la obligación en este caso recae sobre aquella persona que debe solicitar el beneficio, porque recordemos que el pago viene por la generación de una solicitud. O sea, no podemos decir que solamente porque yo entiendo la situación de muchas personas que se han visto, vamos a decir, imposibilidad, y perdónenme que lo diga, puedo ser quizás un poco brusca con utilizando ese término, pero es que no creo que nadie esté imposibilitado de solicitar incluso información, porque tú tienes la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, que también está al pendiente de que las personas vayan donde ellos y soliciten información también. O sea, hay muchísima puerta de entrada y acceso. Leimi, ¿cuáles son esos obstáculos que no permiten que las familias de los fallecidos reciban este dinero, y algo que no tenga que ver nada con las administradoras de fondos de pensiones? Hay obstáculos de trámites, documentos que no tienen, que impiden eso, porque hay muchas, ustedes hablan, bueno, tú como abogado, no, el sistema ha entregado tanto, pero hay muchas quejas de sobrevivientes que no han podido conseguir el dinero. ¿Por qué? Hay un tema justamente con lo que te comentaba, el registro civil. Hay hijos que no tienen actas de nacimiento, no tienen cédulas y ya son mayores de edad. O sea, hay un tema que debe trabajarse ya de la mano con la autoridad competente en materia de emisión de documentos de identidad, que ojalá, y de hecho se ha pedido, se ha solicitado que se hagan solicitudes en línea, que las personas no tengan que pagar por la documentación que requiere, que sea más fácil acceder también a ese documento de identidad. Tenemos ese problema, lo tenemos, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de los actos de notoriedad que se te exige para establecer la afiliación entre el afiliado fallecido y la persona que reclama el dinero, muchísimas también de las administradoras han puesto a disposición de sus clientes, de sus afiliados, servicios legales. O sea, que ya hasta tienen un abogado ahí que lo ayuda, le llena el documento, le busca el notario, se lo legaliza. O sea que hasta el tema justamente para agilizar y poder colaborar con ese beneficio que tiene esa persona, ya también les regalan un servicio adicional. Bueno, el tema de la intermediación en los fondos de pensiones, históricamente, ¿cómo ha operado esto? Ustedes saben que la intermediación ha estado mal vista desde la Revolución de Octubre de 1917. De hecho, uno de los objetivos de esa revolución fue eliminar cualquier suerte de intermediación, porque era especulativa, era usurera. Después, con la nueva política económica, Lenin se convenció de que era un error, que no podía haber economía sin intervención. Pero eso no ha cambiado mucho el criterio que desde cierta óptica se tiene sobre la intervención. Es decir, cuando se ve la intervención, se ve detrás un interés especulativo, un interés mercurial, usurero. ¿Cómo ha operado esto? Que no es cierta óptica, es la Organización Internacional del Trabajo que propone que los sistemas
tenga una función de solidaridad. No es eso una no, visión, pero es eso no es una la óptica, OIT. no es una óptica, Sí, no, claro, no es una visión. La óptica de las Naciones Unidas, no de Lenin. Bueno, pero me refiero pero tú comienzas con Lenin y la Revolución de Octubre. Me refiero desde él y digo que mantiene vigencia, sí, que mantiene su vigencia plena. Es decir, Entonces, ¿cuándo surge? ¿Cómo surge este criterio? Sí. Porque Naciones Unidas surge después. Mira, a mí me gusta ir rápidamente a los números, los resultados, y voy a presentar los resultados de tres sistemas. Sistemas. Mira, vamos a comenzar con el sistema de reparto y vamos a ver qué es lo que tendría el trabajador bajo ese sistema, en el cual hay un control total del Estado, donde no hay ningún tipo de agente privado en el medio, sino simplemente es el Estado que establece un sistema de pensiones en el cual recibe de los trabajadores jóvenes recursos y con esos recursos mete la mano y se lo entrega a un conjunto de trabajadores viejos hasta que se acaba la caja. Después aparece un déficit y ahí el Estado tiene que contribuir sacándole dinero a los diferentes agentes económicos en la economía con los impuestos. Y va a esa caja y ahí tenemos sistemas, por ejemplo, con tasas impositivas de 45% o tasas de contribución por encima del 30%. Ese es el sistema de reparto y la mayoría de los sistemas de reparto en el mundo son financieramente inviables y no tienen ahorros. Eso es lo que sucede por lo general. En el caso de la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales es un sistema de reparto donde ningún ahorrante, ninguna persona que participaba ahí tenía recursos, es decir, que eso era cero lo que había. Primer elemento. El otro elemento es decir, el sistema de capitalización individual es un sistema donde usted ahí está ahorrando para recibir su pensión en el futuro. ¿Cuáles son los resultados? Ahí usted tiene 720 mil millones de pesos desde el año 2003 hasta el presente que se han acumulado. 720 mil millones de pesos de ahorro constituyen, como decía Lemi, la principal ahorro de largo plazo de la República Dominicana, lo cual ha sido muy positivo para la economía porque ha favorecido el ritmo de crecimiento de tal punto que el 22% del crecimiento económico del 2003 hasta el presente se explica por esos fondos. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 720 mil millones de pesos? El 14%, que es 100.800 millones de pesos, lo aportó el trabajador. O sea, vayan apuntando, 100.800 millones de pesos lo aportó el trabajador. El empleador, porque ese es un sistema donde el empleador está aportando, el empleador aportó 230.400 millones de pesos. 230.400 millones de pesos aportó el empleador, que es el 70% de lo que se aporta de ahorro, lo aportó el empleador. Ahora, el resto, el 54%, 388.800 millones de pesos. Eso lo aportó la rentabilidad que se obtuvo en el mercado. Oye bien, ahí comenzamos a señalar entonces lo que tú estás preguntando. ¿Vale la pena tú tener intermediarios que puedan sacarle el máximo provecho a estos fondos? Sí, ahí tú tienes un retorno de 388.800 millones de pesos, que es una tasa de retorno en términos nominales por encima del 12% que se ha obtenido como promedio anual. Ahora, vamos a un tercer caso. Vamos a suponer que yo quiero crear mi propio sistema de pensiones, yo como individuo, donde yo voy a ahorrar yo y lo voy a manejar yo esos recursos. Y voy a utilizar el sistema financiero, pero voy a hacer yo. No quiero ningún intermediario, no quiero a nadie que toque mi dinero, solamente yo lo voy a manejar. Perfecto. Vámonos con los resultados. ¿Cuál hubiese sido el resultado si eliminamos el sistema, no creamos ese sistema en el año 2001 y le decimos a la gente, oye tú, ¿sabes qué? Ahorra para tu pensión. ¿Cuál hubiese sido el resultado? Bueno, el ahorro del trabajador. Ahí yo tengo los 100.800 millones de pesos, lo tengo guardadito. ¿Y cuál hubiese sido el retorno de esos recursos que iban a una cuenta de ahorro? A diferencia de lo que obtiene la AFP, que es un sistema donde está invirtiendo y comprando y vendiendo títulos y generando un mayor retorno, que ya yo dije que es el 12%, hubiese obtenido un retorno de 2.3%. Oigan bien, 2.3% representa alrededor de una quinta parte del retorno que obtienen esos intermediarios. Y entonces, ¿cuál hubiese sido finalmente el nivel de ahorro acumulado a la fecha de hoy de los trabajadores? 122.962 millones de pesos. Fíjate la diferencia. 720.000 millones de pesos bajo el sistema que tenemos hoy día de capitalización individual versus 123.000 millones de pesos. Esa diferencia que hay, ¿qué la explica? El sistema de capitalización individual que se ha creado. De tal manera que este es un sistema que ha beneficiado extraordinariamente al trabajador dominicano. Este es un sistema que ayuda por primera vez a que el trabajador tenga ahorros para su pensión. Este es un sistema que por primera vez tenemos recursos que se pueden utilizar al mismo tiempo que para el trabajador, para crear las condiciones para que haya
financiamiento de largo plazo. Por primera vez tenemos financiamiento de 20 y 30 años y eso ha favorecido a todos los sectores productivos y además ha ayudado a la estabilidad macroeconómica porque esos recursos se han utilizado también para facilitarle al gobierno la posibilidad de mantener lo más importante que tenemos como activo, y es la estabilidad de precios, la estabilidad macroeconómica que ayuda a que se incremente la inversión y se genere un mayor nivel de empleo, un mayor nivel de bienestar y que de esa forma podamos tener un mayor crecimiento potencial de largo plazo. Sé que Leimi quiere decir algo, pero te quiero preguntar algo. Sí. Destacas la alta rentabilidad que logra el sistema y esto lo confirman los asesores financieros que le dicen a sus clientes, en ningún otro lugar vas a conseguir una rentabilidad tan alta. Correcto. Está muy bien. Pero ¿a qué atribuyes las quejas de los que ya han recibido su pensión y se quejan de ese bajo monto? Okay. Entonces, como que contrasta con esa rentabilidad que se logra durante el proceso, pero a la hora de entregarle los fondos a los que ya están cesantes y eso, dicen, esto no me da para vivir. No, María Elena, porque todo va a depender del monto que tú ahorres. El punto es que lo que tú tienes que tratar de lograr es que durante la mayor parte de tu vida activa tú ahorres. No puede ser que tú pienses que vas a tener una gran pensión si tú solamente has ahorrado 10 años. Tú necesitas ahorrar la mayor parte de tu vida laboral activa para que la parte que ya tú no estés activo, por ejemplo, 15 años después de los 60, que sería la diferencia entre tu esperanza de vida y lo que es la edad de retiro de 60 años, eso ahí que tú puedas decir, mira, yo acumulé suficientes recursos para tener una buena pensión. Ese es el mensaje que hay que decirle claro a las personas. Ahora, fíjate la diferencia, sea mucho, sea poco, tú recibes tus recursos en forma de pensión. Llueve, trueno, vente bajo el sistema de capitalización individual. Lo que tú ahorras lo vas a recibir en forma de pensión. Ahora, el sistema de reparto es tal que si te dice el sistema que tú necesitas cotizar 20 años o 30 años, lo que sea, si tú llegaste a 18 años y no completaste los 20 años que te pusieron de condición, o si fueron 30 años, si llegaste a 28 años y no cotizaste en los otros 2 años que te faltaban, pues sencillamente no recibes absolutamente nada. ¿Por qué en Europa los países desarrollados tienen reparto y nosotros tenemos capitalización? 10 países del mundo. Y Chile, que es el promotor, lo desmontó. ¿Por qué? Déjame explicarte. Porque tiene y no lo desmontó. Óyeme bien. Se equivocaron los otros países. Te voy a explicar. Europa se equivocó. Te voy a explicar. Europa tiene, ¿cuál es la presión tributaria de Europa? Dila. Anda por encima del 40%. Exactamente. ¿Y aquí en la República Dominicana? 14. No hay nada más que hablar, magistrado. Pero el sistema de capitalización, ¿cuántos países usan el sistema de capitalización individual? Sígueme. ¿Cuántos países del mundo? No, óyeme bien. ¿Cuántos? Dime, más de 30. Y lo tienen ahora complementario los de... ¿Dónde? Y Chile es el principal promotor, lo está desmontando. O sea, fíjate lo que ustedes quieren. Ese es el punto. Ustedes no, yo te hice una pregunta. No, fíjate lo que pasa. Chile, lamentablemente, después de haber sido lo más exitoso, la economía más exitosa de América Latina por décadas, lamentablemente ha cometido un error que es lo que debemos evitar acá en la República Dominicana. Chile ha comenzado a distribuir y ya hay 4 millones de chilenos que no van a recibir pensión. Se equivocaron los chilenos. ¿Tú piensas que eso es justo? 4 millones de chilenos, óyeme bien, 4 millones de chilenos que no tengan pensión. ¿Tú crees que eso es justo? Se equivocaron los chilenos. ¿Eso es lo que tú quieres para el pueblo dominicano? ¿Se equivocaron los chilenos entonces? No, claro que se equivocaron. Dime ¿tú quieres eso para con la devolución? Claro que sí. Lo que yo estoy preguntando, ¿por qué los modelos más extensos de pensiones son de reparto? ¿Quieres eso para el pueblo ¿Y dominicano? por qué el sistema de capitalización individual no tiene adhesión en el mundo entero? ¿Quieres eso para el pueblo dominicano? No, yo lo que quiero es que si mi papá se pensiona, tenga más de una tasa de reemplazo mayor al 22%. No, lo que tú tienes es, óyeme bien, si tú logras cotizar, no tu papá, si tú logras cotizar durante 360 veces, si tú logras poner que son 30 años, tu tasa de reemplazo va a ser 49%. Apúntalo ahí. Apúntalo ahí. Lo que pasa es que tú haces el cálculo con una tasa que solamente son 100 cotizaciones. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿cuál sería el nivel de pensión bajo un sistema de reparto si tú tienes solamente 100 cotizaciones? Dime cuál sería. Sí, hay mucha variable, porque la estabilidad, yo no tengo estabilidad laboral, hay mucha variable. Pero vamos a continuar. No, pero tú sabes cuál es la tasa de reemplazo. 22% del último salario. Es el sistema de reemplazo ahora mismo, la tasa del país. El sistema de reparto, ¿cuál sería? Depende, porque hay muchos factores. Tú puedes tener un sistema de reparto también con aporte individual. Óyeme bien, el sistema de reparto, si te dicen que 20 años y tú solo cotizaste 10 años, ¿cuál es la tasa de reemplazo? Dila. No, la tasa es lo que yo sé. Cero. Bueno, cero. Entonces, señores, continuamos. Bueno, Wendy,
Y me quería también anotar algo. Adelante, Wendy. Sí, María Elena hizo una pregunta interesante que la gente tiene que entender. ¿Por qué cuando alguna persona entra a una de las calculadoras de las AFP o de la CIPEN, ve y dice, pero ven acá, ¿con cuánto yo me retiro? Realmente es porque la tasa de reemplazo es el porcentaje de su salario actual con el que usted se pensionaría en el momento de su retiro. ¿Qué es lo que está pasando? Que como dice Jaime, la tasa de reemplazo depende de un principio básico que es el que rige la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es el principio de equidad actuarial. Es decir, que lo que usted recibe va en función de lo que usted aportó. Entonces, el aporte que nosotros estamos haciendo realmente es de un 8%. ¿Y cuál es una de las problemáticas que tenemos nosotros? Y es que hay poca permanencia en el empleo, hay una alta tasa de rotación. Una persona que entre hoy al sistema, empieza a trabajar en una empresa, dure 3 años trabajando, después dure 4 años en autoempleo, 1 año de nuevo en el sector formal y luego vuelve, entra y sale. Una persona que quizás digamos que en los 20 años prácticamente de vida que tiene el sistema de seguridad social dominicano, ha entrado y ha salido permanentemente cotizando y dejando de cotizar, lamentablemente no está en posibilidad, como dice Jaime, de acumular esa cantidad de cotizaciones que se requieren para tener una pensión mínimamente digna. Señores, hay que tener en cuenta una cosa. Y él preguntaba, bueno, ¿y qué pasa en Europa? Mira, en Europa también hay esquemas mixtos. En el mundo entero, porque en el mundo entero, esquemas mixtos de capitalización individual mezclado con los esquemas, como dice Jaime, de los sistemas de reparto. ¿Por qué? Porque hay un problema de sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto. Primero, el sistema de reparto depende de una decisión política. No hay principio de equidad actuarial. A usted le dan una asignación, una cuota, es el salario que usted va a recibir. No existe ahorro. Si el afiliado, el trabajador fallece, ninguna familia puede ir a buscar ese dinero como si fuera una herencia. Eso no existe. Y además, por ejemplo, en esos países desarrollados que ahora ven el desafío y por eso fueron inclusive poniendo en paralelo al sistema de reparto, fueron poniendo sistemas de pensiones. ¿Por qué? Por un problema del envejecimiento de la población. Ahora mismo en Europa se está discutiendo que en lugar de 30 años va a haber que cotizar 10 años y se está hablando de una edad de retiro de hasta 67 años. O sea, no, ese está a 67. Hay una discusión de si hasta 70, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida al nacer ha aumentado y en un sistema de reparto el esquema funciona no con ahorro como tienen las cuentas de capitalización individual, sino que por lo menos 5 trabajadores que están activos hoy, jóvenes, están financiando la pensión de uno que ya se retiró. Al no haber ese sistema de ahorro, cuando viene ese envejecimiento poblacional, hay un déficit en la fuerza laboral que cotice para sostener ese sistema. Entonces, como dicen algunos, eso fue lo que pasó también con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que me sorprende ver personalidades de la política nacional defendiendo volver a un esquema similar. Yo no voy a decir jamás, se robaron el dinero del IDCC. No, nadie se lo robó, simplemente es insostenible financiera y económicamente. Sí. Y es por eso que el sistema de capitalización individual, por lo menos, entiendo que podemos hacer todas las enmiendas que hay que hacer, mejorarlo, pero no destruir el sistema de seguridad que hoy tenemos de seguridad social. ¿Por qué? Porque si hoy hay 5.7 millones de dominicanos recibiendo un servicio de salud subsidiado como un seguro de Senasa, es gracias a que existe esa ley de seguridad social. De lo contrario, estuviéramos todavía con aquellos antiguos esquemas. Ustedes recuerdan los seguritos médicos, el Sistema Dominicano de Salud y otros más. Exactamente, con esos esquemas de igualas médicas. Entonces, señores, no bombardeemos lo que tenemos, vamos a mejorarlo. Lenchi. No, de lo que se trata es de eso. Aquí no creo que se esté discutiendo en el país la validez o no de un sistema de seguridad social. Es todo lo contrario. Se mostró que con esta ley logramos cierto avance. Un país que estaba realmente desnivelado en relación a ese tipo de beneficios de servicio social por parte de la ciudadanía años atrás. No hay duda que ha reportado beneficios, pero también ha reportado muchas debilidades y muchas injusticias y muchas indignidades.
Y yo creo que eso es lo que está en discusión, la necesidad de un sistema de seguridad social más humano, más solidario, más digno. Entonces, en ese caso, en el tema este de las pensiones, hay una discusión en el sentido de si esto es un sistema de ahorro o un sistema real de pensiones. Y si ese sistema de ahorro, ¿a quién beneficia? Si beneficia más a los grupos financieros o si beneficia más a los trabajadores. Oí decir que los trabajadores se están beneficiando muchísimo. No, realmente yo creo que es una exageración. No veo el beneficio real de los trabajadores en esta política que seguimos en el tema de los fondos de pensiones. Entonces, por ejemplo, he sabido, y hasta ahora yo no he podido sentir que se ha desmontado ese argumento, que una persona que recibe los fondos de pensiones, la cantidad que recibe es simple y llanamente irrisoria, indignante, vergonzante, que se agoten días prácticamente. Por eso mismo, bueno, por el problema del mercado laboral. Sí, pero estamos hablando, es que no podemos achacarle al sistema de pensiones un problema del sistema hablando la naturaleza. Pero tampoco podemos achacárselo a la gente. Pero es la naturaleza del sistema. Aunque la gente no cotice, aunque la gente le va a llamar al sistema, no le va a llamar. Es que lo que estamos hablando es de algo que ha de contribuir a, uno, la sociedad, dos, la nación, es decir, para todos, en el tiempo, no para un individuo, es en el tiempo. Se trata de un servicio de seguridad, repito, humano, en donde yo me retiro después de cotizar 20 años, 25 años, y debo tener la garantía de que al morirme, el último mes de mi muerte, estoy recibiendo pensión, porque una cosa es pensión y otra cosa es a que te entreguen un dinero acumulado. Entonces, la inquietud tuya, ¿hacia dónde va? Es en el sentido de la orientación, la naturaleza de los mismos, que yo no creo que ha sido un sistema justo, porque, por ejemplo, se sabe que esto ha generado utilidades por encima de los 60 mil millones de pesos, he leído, durante unos 15 años, y de esos 60 y pico mil millones de rentabilidad, ¿en qué se ha beneficiado? ¿Qué por ciento realmente ha beneficiado a, por ejemplo, al fondo mismo? ¿Y qué diferencia en relación a los beneficios que han obtenido los sectores financieros detrás de la AFP? Sí, te voy a explicar. Mira, en primer lugar ya te dije que si tú no hubieses tenido sistema y que el trabajador hubiese ahorrado él para tener su pensión, es decir, como hay muchas personas que dicen, óyeme, a mí que yo no quiero que me administren a mí mi fondo, yo quiero ahorrarlo yo y sacar el dinero a esos recursos en el futuro, tú hubiese tenido 600 mil millones de pesos menos. En vez de 720 mil millones en la cuenta, 600 mil millones. Dime si eso es positivo o eso es negativo. Pero tú estás diciendo sobre una alternativa que no existe. Bueno, no sé, tú me preguntaste, es positivo. Pero y de todo eso, ¿cuánto? ¿Qué rentabilidad obtuvo, por ejemplo, la AFP y los sectores financieros detrás? A decirte. Entonces, la diferencia es un 5 para los trabajadores y un 30 y pico para los sectores financieros. Eso no es correcto. No, oye bien, por cada peso, y este es el dato, por cada peso que se está ganando la AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Oye bien el dato, te lo repito. Por cada peso que se gana la AFP, el trabajador se gana 13 pesos. Dime si eso es un buen negocio o no. El rendimiento es de 10% ahora mismo. El 10% sobre el rendimiento es un 12%. El rendimiento es un 12% aporte de septiembre 2021. Yo quiero solamente apuntar algo, por favor. Uno a la vez. Sí, bueno, Leimi, adelante, que hace rato quiere decir algo. Gracias, sí, que estoy en desventaja. Como no estoy ahí adentro, tengo que estar pidiendo permiso por la cámara. Adelante. No, miren, básicamente hay un componente importantísimo que siempre debemos rescatar, y es esta confusión que existe cuando se dice que el sistema no es solidario. El sistema es altamente solidario, porque el sistema genera muchísima riqueza, lo que se llama aquel círculo virtuoso, por efecto justamente del recaudo, o sea, de la aportación y cómo se invierte. Entonces, cómo eso replica en toda la sociedad. Y ahí encontramos el primer efecto solidario, porque no solamente beneficiamos a aquellos trabajadores que están cotizando y que van a recibir una pensión en función de lo que aporten, sino que también en tiempo presente vamos colaborando con la estabilidad macroeconómica y con el desarrollo nacional. Pero si sumándole todos los aspectos solidarios incluso que podemos encontrar y que hemos desmembrado a lo largo de los años, y incluso hay un artículo que si ustedes quisieran buscar, lo que se publicó
donde se habla sobre ese asunto. Tenemos también el tema de que el mismo sistema establece claramente lo que es un complemento que se llama el Fondo de Solidaridad Social, donde nadie puede recibir una pensión inferior al salario mínimo legal más bajo, porque recordemos, como Wendy decía y como también lo señalaba Jaime, el tema de las pensiones no se puede achacar al sistema dominicano de pensiones el monto de las pensiones que recibimos llegada a la edad de retiro. Hay un tema que nosotros tenemos de raíz desde el mercado laboral, y es que tenemos una masa de aportantes de prácticamente el 60% de personas que solo cotizan hasta 26,000 pesos. Y ahí es donde muchas veces se desmonta incluso el argumento de que las tasas de reemplazo son de un 22%, porque con más del 60% de trabajadores que cotizan hasta 26,000, 27,000 pesos, van a recibir pensiones superiores a los 11,500, que es la pensión mínima establecida por ley. Ninguna administradora puede pagarte una pensión inferior a ese monto, y ese monto, como ustedes saben, se indexa en funciones de las disposiciones del Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. O sea que si una persona que ganaba 11,500 cotiza un 2.87% de su salario también, que ese otro aporte es otra parte solidaria del sistema, y es que el empleador contigo te acompaña a realizar esa aportación obligatoria para que tú puedas recibir una pensión. Ya le he señalado 3 aspectos solidarios que tiene el sistema, y nadie nunca los toma en consideración a la hora de establecer y definir y afirmar que el sistema no es solidario y que estamos en contra de lo que establece la OIT, cuando nosotros claramente cumplimos con todo lo que nos dice la OIT. Tenemos un tripartismo, o sea, tenemos la colaboración del Estado como garante del sistema, tenemos las aportaciones entre trabajador y empleador. En el caso chileno y en muchos otros países, solo el trabajador asume la responsabilidad del aporte para recibir una pensión llegada a la edad de retiro. En el caso nuestro lo hacemos de manera mancomunada. O sea que tenemos que también como descontextualizar un poco, de desdoblarnos un poco y ser más flexibles y más abiertos a conocer lo que es nuestro sistema de pensiones. Una pregunta directa a ella, Wendy, es que no, espérate, no se ha terminado de contestar. Usted hizo una pregunta y yo tengo algo que aportarle. Okay. Si usted mira ahora el estado de cuenta que usted tiene, que le llega todos los meses eso a AFP, de cada 100 pesos por cierto, que hay, no me llega. No le llega. Usted ve, pero una persona informada. Pero ese es fácil. Eso es un botoncito en la página de la asistencia. Tiene que agenciar. La culpa es tuya. La culpa es tuya y no quien te cobra parte de tu fondo para gestionar. Lo que no falla es el descuento. El culpable eres tú. No es que su institución no esté en el sistema. A mí no me llegó nunca. Si usted mira su estado de cuenta, usted me va a decir si es mal negocio. De cada 100 pesos que hay allí, usted puso 13 pesos. Su empleador puso 34 pesos y 54 pesos fueron la rentabilidad que le dio. ¿Es mal negocio o es buen negocio? Usted pone 13 y tiene 100. Pero yo estoy hablando de un sistema que me tiene que garantizar a mi estabilidad como ser humano al momento de yo salir del sistema laboral, que me dé tranquilidad permanentemente. Ajá. No 4 meses. Es un sistema de Estado, es un sistema nacional. Perfecto. Eso no me lo garantiza. Ese ejemplo no me lo garantiza. La prioridad debe ser la protección del trabajador, pero la protección va sobre la base del principio de equidad actuarial. Si usted se pasó de estos 20 años que tiene el sistema, 1 año que trabajó, 2 años autoempleado, cotizó 6 meses más, y al final cuando usted mira la cantidad de cotizaciones, usted no puede pretender en un esquema de cuenta de capitalización individual que si usted aportó una cantidad de dinero, van a tener que darle más, porque entonces eso van a tener que sacarlo de la cuenta de capitalización mía para poder solventar la pensión suya. Entonces, esto es sobre la base de los aportes en un negocio que está dando alta rentabilidad y rotación laboral. Tengo que reiterarlo, tenemos una alta tasa de rotación laboral y baja permanencia en el empleo. Eso nos está dando en la madre, y como dijo Leimi, 74% de las personas que están en una AFP ganan menos de 26,000 pesos. Entonces tenemos que resolver un problema de la economía dominicana y del mercado laboral y apostar a una mayor educación para que tengamos mejores salarios. Y con relación al tema de los aportes, fíjate una cosa, porque a mí me gusta ponerle los montos, son 230.400 millones de pesos que han aportado los empleadores a esa cuenta. O sea, que hay un elemento ahí sumamente positivo. Entonces, yo te veo que tú dices muchas veces, mira, es que yo necesito una pensión. Aquí hay 2 opciones. Sistema de reparto, sistema no es que yo digo, es que la gente lo necesita. No, pero está bien. No soy yo. Sí, pero es la sociedad. Pero óyeme bien, déjame explicarte. Tú tienes 2 posibilidades y yo quiero que tú me digas con cuál tú te quedas. Sistema de reparto, sistema de capitalización individual. El sistema de reparto es un sistema en el cual tú tienes que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tú tienes que cotizar 30 años
o 20 años, lo que establezca el sistema. Si tú estás entrando y saliendo y solamente cotizas 10 años, ¿cuál es el nivel de pensión que tú recibirías bajo el sistema de reparto? Te pregunto. Ninguna. Es una simple respuesta. Ninguna. No le ¿Tú dan sabes nada. cuál? No, Cero. no, pero déjeme No le pagan ni usando una el pensión. método socrático con él. ¿Tú sabes cuál tú recibirías? 0. Perdió todo. Entonces, 0. Ahora, tú me dices, no, pero es que en el sistema de capitalización individual es que recibo muy poco. Sí, porque cotizaste poco, 10 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto sí es importante, hacer las modificaciones necesarias para que tú, aun cuando estés trabajando no en relación de dependencia, que tú puedas seguir aportando. Si tú sigues aportando y en vez de tener solamente 10 años bajo relación de dependencia, tienes, porque tú no te quedaste 20 años con los brazos cruzados, tú trabajaste y generaste dinero. Entonces, ese dinero tú tienes que aportarlo. Tú me dices, no, yo lo prefiero ahorrar por mi cuenta. No, no te hace sentido. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que obtiene a través de la AFP es 5 veces mayor que la rentabilidad que tú tendrías haciéndolo tú por tu cuenta. Es decir, que a ti lo que te conviene es, aun cuando tú seas cuenta propista, seguir ahorrando. O sea, eso es lo que yo quiero que tú te metas en la cabeza. Jaime, el sistema Jaime. de reparto, un segundito, el sistema de Vamos a concluir reparto, con este bloque. el sistema Muy puntual, el Jaime. sistema de reparto es financieramente inviable. Punto. Ese es el más seguro para tú recibir una pensión igual a 0. Puntual, Marilena, para que Jaime, concluyamos sí, este que bloque. hablas de esa alta rentabilidad y es cierto, lo sabemos por todos, pero a eso se le añade un elemento que es importantísimo, hablando de dinero, confianza. Hay una parte de la población que no confía porque dicen, se van a quedar con mi dinero. Y eso Con mi dinero van a hacer más dinero esas entidades financieras. No sé si ustedes reconocen eso, esa falta de confianza Pero que hay es que en ese es el muchos. punto. Óyeme bien, eso es algo que hay que trabajar como sociedad, que confiar cada vez más en el sistema y en la medida en que se vaya graduando, porque este es un sistema que, fíjate, es un sistema que comenzó en el 2003, estamos en el 2021, o sea, es un sistema que lo que tiene son 18 años de operación, el sistema de pensiones. Obviamente, Mayor de edad, cuando tenga por encima de 30 años que comience a entregar pensiones, ya la gente ahí lo va a confiar totalmente en él. Ahora, lo que yo sí te aseguro a ti es lo siguiente, que ese dinero, la única persona que puede tocarlo, ese dinero que tú tienes ahí, eres tú. Cuando tú vayas ya a retirarte, que tú cumplas las condiciones de tener tus 60 años, ahí es que tú vas a recibir ese dinero. Óyeme bien, pero eres tú la única. No hay ningún político que pueda tocarlo, como sucedió en Argentina, que hubo una confiscación de fondos. Oye bien lo que sucedió en Argentina. 14% del Producto Interno Bruto, que es el equivalente a lo que tenemos hoy día de ahorro previsional. Argentina, por este tipo de discusión, lo tomó, los políticos lo tomaron para utilizarlo para ellos, esos recursos, y han prácticamente quebrado el sistema. Ya no existe las cuentas individuales donde está Oli, donde está Julio, donde estás tú. No, ya eso no existe. Todo se puso en una caja común. Y cuando todo está en una caja común, ¿qué sucede? No tiene dueño. ¿Quién es el único que puede? El político, que mete la mano y lo utiliza como quiera. Y al final, ¿cuál es el resultado? Pero así funciona en Que no América hay Latina ninguna entera. pensión. Y está funcionando. Pero así funciona en América Latina entera y funciona bien. El futuro de los fondos de pensiones en la Sí. República Dominicana. Perfecto, ¿no? Vamos a poner un punto a este bloque. Entonces, venimos con algunos comentarios y con otro bloque. Cambio y fuera.